Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por estar una vez más juntos a través de este medio de comunicación, y estamos contentos de estar sirviendo al Señor. Gracias porque le ha permitido a usted también estar con nosotros en este día, y vamos a ir a compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor en este día. Queremos decirle que estamos contentos cómo Dios está moviendo a través de todas las cosas que pasan alrededor. Pero sabemos que nada para la obra del Señor. Amén. Puede haber muchísimas cosas alrededor de nosotros. Podemos estar pasando por muchísimas dificultades en una o en otra área de nuestra vida. Pero lo que sí sabemos cada uno de nosotros, amados, es que Dios es fiel y que Él nunca nos deja ni nos abandona en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Así que vamos entonces a orar en esta hora para venir a la hermosa palabra del Señor y que el Señor nos ministre a nuestro corazón. Si usted está necesitado en este día, hermano, persona que nos ve a través de estos medios, abra su corazón. Dios quiere bendecirlo en este día. Mi nombre es Leobardo Ortiz y una vez más los bendecimos desde este lugar donde nos encontramos. Así que oremos al Señor y después iremos a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, esta hermosa mañana, por darnos la oportunidad, Señor Jesús, de tener, Padre, aliento en nuestra vida y de poder servirte, Señor Jesús. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que nos ve, Señor Jesús. Pedimos que en este día los bendigas, que tu santa palabra venga a ser, Señor, aliento, fuerza para el que está necesitado en este día. Nos ponemos en sus manos, Señor amado, para que usted nos dirija, que usted ponga las palabras que usted quiere ministrar a su pueblo en este día. Yo, Señor, como ministro del Evangelio, me hago menos, Señor Jesús, para que usted crezca en esta mañana y que usted ministre, Señor, a cada una de las almas que nos ven en este día. Le damos gracias por su hermosa palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy Dios ha puesto en mi corazón traer una palabra de aliento para usted. Una palabra la cual nos va a ayudar a recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque muchas de las veces, amados, nos enfocamos tanto en las cosas alrededor de lo que pasa. La pandemia, la falta de trabajo, la escasez de alimentos tal vez, los deseos de salir como antes y estar de una manera yendo y viniendo en nuestra vida cotidiana. Y todo eso, hermano, nos roba. Si nos enfocamos mucho en esas situaciones, nos roba de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque, amado, es más grande lo que Dios ha hecho en usted y en mí que todas las cosas que estamos pasando en este tiempo de nuestra vida. Además, amado, usted no sirve a un Dios pequeño, usted sirve a un Dios poderoso. Un Dios que trajo plagas en el antiguo vivir y así como las trajo, las quitó. Dios tiene un poder sobrenatural para hacer, hermano, milagros sobrenaturales. Pero hay propósitos
en todas las cosas que pasan en nuestra vida alrededor. Y esta situación de la pandemia, seguramente Dios algo está haciendo. Dios se está moviendo de una manera o de otra manera. Pero Dios, hermano, no está dormido. No piense que Dios está dormido, o como que aquellos discípulos que cuando navegaban y se veían en circunstancias difíciles, sus barcas casi volteándose y Jesús dormía en esa barca. Llegaron espantados y le dijeron: Jesús, ¿por qué duermes? ¿Que no ves que nos volteamos? Amado, Jesús nunca duerme. Jesús todo el tiempo está despierto y Él está viendo cada necesidad de nuestra vida. Él está viendo cómo sucede esta pandemia y cómo nos ha traído presiones a nuestra vida. Nos ha traído, hermano, a algunos tal vez depresiones y, hermano, temores y miedos. Pero Dios les dijo a sus discípulos: ¿por qué temen? Y el Señor calmó las olas. Recuerde que la voz de Dios, hermano, tiene poder. Y Él quiere hablarle hoy a su vida. Quiere hablar una palabra de bendición a su vida. Para que no nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Desde el primer momento en que Dios tuvo misericordia de usted y de mí, Dios nos ha bendecido hasta este día que estamos aquí. Quiero hablarles hoy, con la ayuda de Dios, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque el Señor, amado, nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos encontrábamos esclavizados por el pecado, nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, Dios tuvo misericordia de enviar a su Hijo Jesús para darnos sanidad, para darnos bendición y para darnos libertad en nuestra vida. La libertad de Dios se obtiene, hermano, o se experimenta en nuestra vida por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Recuerde usted, hermano, que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Y cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, el Señor puso dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva, hermano, fueron tentados, dice la palabra del Señor. Y ellos, hermano, entonces, después que pecaron, comiendo aquel fruto que Dios les había dicho no coman, porque de cierto morirán. Porque dice la palabra del Señor que el pecado, hermano, el pecado mata. Amén. Pero la palabra de Dios da vida. Entonces Jesús viene, hermano, a darnos libertad. Cuando Adán y Eva pecan, fallan en aquel huerto del Edén, entró a la tierra, hermano, tres cosas que vemos en la palabra de Dios. Vino, hermano, la separación del hombre con Dios. Porque el Señor no puede, hermano, tener complicidad con el pecado. El Señor es luz y el pecado es oscuridad. Y la palabra del Señor dice que la luz no tiene nada en común con la oscuridad. Así que cuando el hombre pecó, entonces hubo una separación entre Dios
y el hombre. Hermano, entró también el pecado. Entró la separación de Dios y entró también el pecado a la tierra. Ahora ellos se vieron desnudos y el Señor les dijo: ¿y quién les dijo a ustedes que están desnudos? No es que el Señor no sabía quién les había dicho, pero el Señor quería que reconocieran en su corazón que habían desobedecido los estatutos y decretos de Dios que les había dado. La separación de Dios, el pecado en la tierra, y entra también la muerte. Hermano, la muerte. Porque, hermano, todos un día tenemos que morir. ¿Sí? Entró la muerte, entró la separación de Dios, entró el pecado. Pero, amado, vemos nosotros que la palabra de Dios dice que por un Adán entró el pecado, pero por otro Adán entró la salvación, la libertad. Por eso, hermano, quiero hablarle de la libertad que Jesús vino a darle a su vida y a mi vida. Jesús, hermano, vio nuestra miserable vida y nuestra miseria que vivíamos antes de conocerle. Íbamos y veníamos y tratábamos de llenar nuestra vida, hermano, con cosas alrededor, y nada nos llenaba. No había paz en nuestro corazón. Y Jesús viene a darnos libertad. Hermano, Dios, cuando vio aquellos hijos de él que habían pecado y que habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice la palabra de Dios que los sacó de aquel huerto del Edén. Y puso, dice el Señor, fuego alrededor de aquel huerto. Ángeles que hermano, volaban alrededor, y fuego que salía para que no volvieran a entrar al huerto del Edén. Porque si ellos hubieran entrado al huerto del Edén una vez más, entonces, amado, ellos hubieran comido del fruto de la vida, y entonces hubiéramos vivido en miseria y separados de Dios por una eternidad. Pero al no dejarlos entrar, comenzó, hermano, el pecado a reinar en la tierra. Comenzó el diablo, el mentiroso, a reinar en este mundo de pecado, a hacer caer a la gente. Dice la palabra del Señor, hermano, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se tarda. Pero el Señor, en su misericordia, Él dijo seguramente: ¿cómo voy otra vez a unirme? O mis hijos, ¿cómo van a unirse una vez conmigo si hay separación, hay un pecado? Y Él envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo. Dice la palabra del Señor, hermano, que la semana pasada vimos, por lo cual amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El único Hijo, hermano, lo envió para darnos a nosotros libertad. Y cuando vino Jesús, hermano, Jesucristo, Él, hermano, murió en la cruz del Calvario llevando todos los pecados de la humanidad. El pecado fue resuelto en Jesús. El pecado ya no debe morar más en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús lo destruyó. Jesús lo llevó en sí. Jesús se hizo pecado. El santo. El que no tenía, hermano, ninguna impureza en su vida, tuvo que hacerse miserable por usted y por mí, para darnos libertad, para darnos vida. Hermano, Él también, cuando en la cruz del Calvario dijo: consumado es,
Eso, hermano, dice que se rasgó el velo por la mitad. Y el velo no era una cortina de las que nosotros conocemos. Ese velo era grueso. Y se rompió por la mitad. Se rompió, hermano, aquello que separaba a Dios de nosotros. Y ahora Jesús vino a reconciliarnos nuevamente con el Padre. Jesús llevó en sí, hermano, la reconciliación de nosotros con Dios. Ahora tenemos comunión con nuestro Padre por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Por eso, hermano, y cuando usted y yo oramos, siempre oramos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el intercesor. No tenemos otro intercesor. No tenemos, hermano, ninguna imagen, nada que pueda interceder por nosotros. Solo Jesús. Porque déjeme decirle, hermano, que nadie murió en la cruz del Calvario, solamente Jesús. Así que Jesús, hermano, vino y Él llevó el pecado. Él nuevamente, hermano, por su sacrificio, tenemos comunión. Esa separación que había entre Dios y nosotros, ahora por medio de Jesucristo podemos nuevamente llegar al Padre. Podemos entrar al lugar santísimo. Lo que antes no podían. Lo que antes de Jesús, que Jesús viniera, hermano, la gente de antigua, cada año un sacerdote entraba, hermano, al lugar santísimo a pedir por los pecados de la gente o del pueblo, hermano, y le ponían unas campanas en sus pies amarradas. Y cuando el sacerdote entraba al santuario, hermano, si esas campanitas iban sonando, quería decir que todavía iba vivo, hermano. Pero déjeme decirle que hubo muchas veces que esas campanitas dejaron de sonar. Y esa cuerda que le amarraban era porque cuando el sacerdote caía y no sonaban las campanas, lo jalaban con esa cuerda para sacarlo del santuario, muerto. Y hasta el otro año esperar. Pero hoy por la misericordia de Jesús, hermano, usted y yo tenemos entrada, dice su palabra, al lugar santísimo. Hoy podemos venir al Padre, hermano, con nuestras necesidades y pedirle que nos ayude, y Él nos escucha. Él escuchó al pueblo de Israel. Ellos estaban en esclavitud, pero Dios los escuchó. Después de 400 años, hermano, 400 años. Y Él los escuchó un día. Y Él les dio libertad. Y Él los sacó, hermano, de esa esclavitud en Egipto. Como a nosotros también, de nuestro antiguo Egipto, de la manera pecaminosa de vivir. Jesús tuvo misericordia y nos sacó, hermano, de nuestro Egipto y nos llevó a la tierra prometida, el reino de Dios. Amado, este pueblo no podía entender. Caminó en libertad. Dios los libertó. Dios habló, hermano, por medio de Moisés a Faraón. Y usted sabe la historia, cómo Faraón se encaprichó y no quería dejarlos. Pero, hermano, al final, hermano, nunca el hombre va a poder más que Dios. ¿Cuántos me dicen amén allá donde está usted, en su casa, en su sala? Hermano, no peleemos con Dios. Usted y yo nunca vamos a ganar. Siempre Dios tiene, hermano, la razón en nuestra vida. Dios sabe lo mejor para nosotros. Y Él sabía, hermano, que lo mejor para este pueblo era sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, donde fluía leche y miel.
en el transcurso de su camino, hermano, iban caminando ya en libertad. Pero hermano, ellos no pudieron experimentar la libertad que Dios les había dado. ¿Por qué, hermano? Por la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón, hermano, hace que nosotros no reconozcamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces nos encontramos nosotros como aquel pueblo de Israel, aquejándonos de todo. Nada nos complace. Esta gente, hermano, aunque iban por un desierto, y no debe ser fácil ir por un desierto, pero iban protegidos por Dios. Dice que de día ponía una nube y de noche, hermano, una lumbrera. Hermano, había bendición. La gente estaba bendecida, pero no entendía la libertad. Entonces, hermano, cuando usted y yo dejamos de experimentar la libertad de Dios, es por nuestra actitud. Vea usted, hermano, vamos a leer en esta hora la palabra. Quiero leerles en Números 14, 1 y 2. Números 14, 1 y 2 lee así. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Hermano, la gente se aquejaba. La gente, hermano, estaba inconforme con lo que Dios estaba haciendo. Y querían regresarse a Egipto, al lugar en donde los esclavizaban, al lugar en donde los hacían trabajar doble, hermano. Recuerde que usted la historia de este pueblo cuando estaba en Egipto y entró un nuevo faraón que ya no conocía a José. Hermano, dice la palabra del Señor que el nuevo faraón los hacía trabajar doble. Si hacían 200 ladrillos en un día, les puso la tarea de 400. Hermano, y aún así, con tanta carga, aún así con tanto trabajo y con tanta esclavitud, preferían estar allá. Amado, ¿cuántos de nosotros a veces nos encontramos tan desesperados con situaciones difíciles en nuestra vida? Y creemos, hermano, que el Señor nos ha olvidado. Que el Señor, hermano, solo nos ha permitido ser cristianos para vivir en tormento y hermano, vivir en miseria y en pobreza y con temores en nuestra vida. Hermano, esa es mentira del diablo. Usted y yo no estamos mejor o no estábamos mejor antes de ser cristianos que ahora que conocemos a Cristo, porque hoy conocemos la libertad. Pero su actitud y mi actitud cuenta mucho, hermano, cómo nosotros experimentamos la libertad que Jesús nos ha dado a nuestra vida. Si usted, hermano, tiene una actitud diferente, cuando usted se encuentra en diferentes problemas o situaciones, hermano, en su vida,
Y si su actitud es, hermano, que Cristo no lo dejará, que Cristo no lo desamparará, que Cristo suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, usted, hermano, va a tener una experiencia de la libertad de Dios mayor en su vida. Nuestra actitud cuenta mucho. ¿Por qué, hermano, o cómo experimentamos la libertad de Jesús? Por medio de la intimidad con Cristo. Hermano, si usted y yo vivimos sin tener intimidad con nuestro Dios cada día, hermano, entonces nosotros nos vamos a encontrar en desesperanza. Porque es Dios, hermano, el quien nos habla ahí en los momentos en los cuales nosotros tenemos intimidad con Dios. En la oración, en la súplica, en el ruego, en el clamor a Dios. Es donde encontramos la libertad en nuestra vida. Yo no sé si usted ha experimentado, hermano, que cuando usted en ocasiones se ha levantado y por algún motivo se le ha olvidado orar, hermano, su día se le hace pesado en el trabajo, hay problemas, hay circunstancias difíciles. Y hermano, la carga es mucha y usted termina su día cansado, fatigado, aburrido, desesperado, pensando en qué será mañana otra vez volver al trabajo o en otro lugar en donde le haya ido en ese día mal. Pero no sé si ha experimentado que cuando nos levantamos y las primeras palabras que salen de nuestra boca es agradecerle a Dios por sus nuevas misericordias. Comenzar, hermano, nuestra intimidad de mañana. Un salmo dice: oh Señor, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Es en la mañana, hermano, donde tomamos nuestro alimento espiritual. Amado, la intimidad con Dios nos revela muchas cosas en nuestra vida. Salmo 63, 6 al 8 dice: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, mas Dios les herirá con saeta. De repente serán sin plagas. Sus propias lenguas los harán caer y se espantarán todos los que lo ven. Hermano, Dios entonces va a hacer y nos va a bendecir. ¿Por qué, hermano? Porque muchas de las veces cuando nos encontramos nosotros en agonía o en alguna necesidad, lo vemos, hermano, como una plaga, como algo que nos oprime en nuestro corazón. Pero dice la palabra que Dios, hermano, nos va a levantar de ahí. En la intimidad con el Señor, hermano, es donde nosotros encontramos, hermano, el alivio a nuestras necesidades. Cuando usted y yo nos metemos con Dios a tener intimidad. Después que salimos, hermano, salimos bendecidos. La gloria de Dios, hermano, se pone en nuestra vida y nos enseña a caminar con sabiduría. Si tenemos un problema, una dificultad y se la traemos a Dios, Dios nos instruye, hermano, y Él nos da libertad. Si hay alguna opresión de corazón y nos acercamos en intimidad a Dios, Dios nos sana, nos levanta, nos anima, nos alienta. ¿Por qué? Porque en la intimidad con Dios encontramos nosotros refugio, hermano. ¿Cómo experimentamos la libertad en Cristo, hermano? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, también viene a hacer a nuestra vida libertad. La palabra de Dios nos enseña nuestros caminos, hermano, y nos quita, hermano, opresiones en nuestra vida. Porque el Señor en su palabra nos habla, nos fortalece, nos alienta, nos guía. Dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Él nos guía a nuestros pasos. Él nos da completamente libertad.
Juan 8:31. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, el Señor está hablando a los judíos, pero hoy nos habla a nosotros. Él les dijo: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen, dice, en mi palabra. Quiere decir, hermano, que si ustedes leen mi palabra, si ustedes constantemente escudriñan mi palabra, si constantemente viven mi palabra, entonces ustedes van a encontrar como resultado, hermano, la libertad en su vida. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, esa libertad no se encuentra en ningún lado, solo en la palabra del Señor, porque ahí es donde encontramos, hermano, el instructivo a nuestra vida, la manera como Dios nos instruye por medio de sus estatutos y decretos, y así encontramos nosotros libertad a muchas cosas. Por ejemplo, estamos a veces nosotros esclavizados y pensando, hermano, que no tenemos y que tenemos escasez de todo. Y el Señor nos trae su palabra y dice, la verdad les digo, dice que estos pajarillos no siembran, no cosechan y de todos modos comen. Dice: ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? Y cuando vemos la palabra nos alienta, hermano. Dice: yo supliré todas sus necesidades conforme a su riqueza, a mis riquezas en gloria. Hermano, conforme a las riquezas de Dios en el cielo, Él nos va a bendecir nuestra vida. Y si nosotros estamos esclavizados pensando que no tenemos, la palabra nos alienta y nos da libertad, nos libera, hermano, de ese pensamiento que el enemigo trae a nuestra vida. Porque Cristo lo llena todo en nuestra vida. Así que la libertad de Jesús la encontramos nosotros, hermano, por medio del sacrificio de Cristo. La encontramos por la actitud de nuestro corazón. La encontramos por la intimidad con Cristo. Y, hermano, por la hermosa palabra del Señor. No se olvide, hermano, usted que está en casa. No se olvide, hermano, de tener esto en consideración en su vida. Si todas las cosas que han pasado alrededor le han traído a usted temor, le han traído, hermano, pensamientos de esclavitud, déjeme decirle que Dios le está hablando hoy a su corazón. Dios ha venido a darle libertad. Ha venido a recordarle nuevamente que Él pagó en la cruz del Calvario por su libertad. Cuando nosotros estábamos, hermano, en nuestros deleites y pecados, dice la palabra del Señor que Cristo murió por nosotros. Así que ahora, hermano, tenemos libertad en Cristo. Usted y yo somos libres porque Cristo nos liberó. Considere esto en su corazón. Y cuando el enemigo, hermano, venga a ponerle en su corazón opresiones, pensamientos negativos, cosas de las cuales, hermano, usted se le ponga su corazón triste o angustiado, recuerde, hermano, que Jesús le dio a usted completa libertad. El pueblo de Israel, hermano, con sus tantas y tantos aquejos, hermano, aunque estaban en la gloria de Dios, caminando, hermano, con Dios. Dios caminaba con ellos.
Dios les suplía su necesidad. Dios les dio maná, les dio comida, les dio agua. Hermano, yo siempre he pensado que caminaron 40 años y no se les gastaron sus zapatos o sus guaraches, lo que traían. Porque Dios es bueno. Cuando usted y yo, hermano, estemos tristes, clamemos a Dios. Tengamos una actitud buena delante de Dios, una actitud agradecida. Acordarnos siempre, hermano, de dónde nos ha traído el Señor. Recordar, hermano, para la gloria de Dios, cómo el Señor, hermano, nos rescató. Y ahora nos hizo sus hijos. Nos dio el privilegio a usted y a mí de ser hijos de Dios. Así que, hermano, lo dejo con esto en su corazón en esta mañana. Que el Señor nos ayude a seguir poniendo nuestro corazón y nuestra mirada en Jesús y dejar las cosas alrededor y las presiones de la vida en sus santas manos. Que Él nos va a bendecir cuando vea en nosotros una actitud buena, cuando tengamos intimidad con Dios y cuando escudriñemos, hermano, su santa palabra más seguido en nuestra vida. Hermano, que el Señor les bendiga en esta mañana y con esto los dejo en su corazón. Vamos a hacer una oración para despedirnos de estos medios esta mañana y que Dios bendiga su vida ahí donde usted está. Padre, te damos gracias en esta mañana por su santa palabra que nos trajo, porque usted, Señor, quiere que nosotros siempre recordemos que usted nos ha dado libertad, que si el enemigo viene y nos miente y nos aconseja y nos quiere poner una vez más en esclavitud, usted está, Padre, con sus brazos abiertos para darnos libertad una vez más en nuestra vida. Padre, yo oro en esta hora por cada hermano, cada hermana en su hogar, ahí donde ellos se encuentran, Padre, por cada persona que nos está viendo, Señor, por estos medios. Que, Padre, en esta hora sean rotas todas cadenas de esclavitud. En el nombre de Jesús. Que usted, Padre, les hable a esas cadenas de temor, a esas cadenas de miedos, a esas cadenas de depresión, a esas cadenas, Padre, de enfermedad. Que en esta hora, Padre, usted dé libertad al cautivo. Su palabra dice en Isaías 61 que usted vino, Padre, a libertar al cautivo. Y yo en esta hora, Padre, declaro esa palabra sobre toda persona que esté cautivo en su hogar. Ahí donde se encuentre, Padre, que usted toque su vida y que esas cadenas de esclavitud caigan en el nombre de Jesús. Pido por la salvación, Señor, de muchas almas en esta hora. Padre, que su Espíritu Santo toque, Señor, aquellas vidas que aún no lo han conocido a usted. Que tengan, Señor, el deseo profundo en su corazón de venir a su presencia. Padre, le damos gracias por ayudarnos este día. Y porque, Padre, usted siempre está en medio de nuestras reuniones. Le damos gracias en el nombre precioso de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando
dentro de mí.